Hola, soy Sofía, y en la boda de mi hermano, mi propio padre, con una copa de vino carísimo en la mano, me dijo frente a todos, «Eres el error de esta familia». En ese instante, sentí que dejaba de existir. ¿Alguna vez te han hecho sentir completamente invisible? Antes de contarte lo que pasó cuando la música se detuvo y todos se vieron obligados a ponerse de pie por mí, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso mi padre cuando descubrió quién era realmente el error de la familia. Todo comenzó la tarde de la boda de mi hermano Mateo. El evento se celebraba en una finca espectacular en Key Biscayne, un lugar donde el dinero se huele en el aire, mezclado con la brisa salada del mar. Mientras conducía mi modesto auto hacia el estacionamiento, pasé junto a una fila interminable de Mercedes, BMW y hasta un par de Porsches que brillaban bajo el sol de Florida. Desde el momento en que puse un pie allí, sentí esa vieja y familiar sensación de no pertenecer. Mi padre, Alejandro, un hombre que construyó un imperio y medía el valor de las personas por el saldo de sus cuentas bancarias, ya estaba en su elemento, saludando a sus socios con una sonrisa de anfitrión perfecto. Mi madre, Isabela, a su lado, era la imagen de la elegancia silenciosa, una mujer que había aprendido a estar de acuerdo con todo para mantener la paz. Encontré a mi padre cerca de la barra libre, rodeado de un grupo de invitados que reían a carcajadas con alguna de sus anécdotas de negocios. Me acerqué con la intención de saludarlo, de cumplir con mi papel. Llevaba un vestido sencillo, elegante pero discreto, esperando pasar desapercibida. Él me vio, y su sonrisa se desvaneció por un segundo. Levantó su copa, un vino tinto que seguramente costaba más que mi alquiler mensual, y sin bajar la voz, me lanzó esas palabras como si fueran piedras. Eres el error de esta familia. Mira cómo tu hermano sí triunfó en la vida. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que el grupo estallara en una risa incómoda. Una risa que me taladró los oídos y el alma. El dolor fue agudo, físico. Sentí un frío helado que me recorrió desde el pecho hasta las puntas de los dedos. No era solo el rechazo. Era la humillación pública, la confirmación frente al mundo de que yo era una pieza defectuosa en su perfecta exhibición de éxito. Miré a mi alrededor, a las caras sonrientes, a las mujeres con sus joyas Cartier y sus vestidos de diseñador, y me sentí como un fantasma. Nadie me defendió, nadie me miró con compasión. Para ellos, yo era exactamente lo que mi padre había dicho, una nota discordante en su sinfonía de perfección y riqueza. Mi existencia misma parecía avergonzarlos, y en ese momento hicieron que me avergonzara de mí misma. Esa sensación no era nueva, solo que nunca había sido tan brutalmente expuesta. Crecí en nuestra mansión de Coral Gables, una casa con más habitaciones que afecto. Recuerdo la pared del salón principal, la que mi madre llamaba el muro de los logros. Estaba cubierta de fotos de Mateo. Mateo con su diploma de una universidad de la Ivy League. Mateo cerrando su primer gran negocio. Mateo al volante de su primer Porsche a los 25 años. En un rincón polvoriento, casi escondida detrás de un jarrón, había una sola foto mía, pequeña y descolorida, de cuando tenía 10 años y una sonrisa a la que le faltaba un diente. Esa pared era el resumen de mi vida en esa familia. La gloriosa historia de mi hermano y mi pequeña y olvidada anécdota. Busqué a Mateo con la mirada, esperando, tontamente, un gesto de apoyo. Él estaba a unos metros, recibiendo felicitaciones. Vio la escena. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Vi en su rostro una mezcla de lástima y fastidio, como si mi presencia le estuviera arruinando el día. Luego, simplemente se dio la vuelta y le sonrió a su nueva esposa, ajustándose el reloj Omega que mi padre le había regalado como presente de bodas. Su indiferencia me dolió casi tanto como las palabras de mi padre. Él no era solo el hijo pródigo, era un cómplice silencioso que disfrutaba de su pedestal, sin importarle que estuviera construido sobre mi invisibilidad. Mi madre también lo vio todo. Estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado cada palabra. Sus ojos,
llenos de una tristeza pasiva, se encontraron con los míos. Por un instante, creí que se acercaría, que diría algo, cualquier cosa. En lugar de eso, desvió la mirada hacia el suelo. Se acomodó el collar de perlas que colgaba de su cuello y se alejó discretamente para hablar con una de sus amigas. Su silencio fue un grito. Fue la confirmación final de que estaba completamente sola. En esa familia, el amor era condicional, y yo, con mis decisiones de vida que ellos no entendían ni aprobaban, nunca había cumplido las condiciones. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una forma nueva y dura. La humillación ardía, pero debajo de ella, una extraña calma comenzó a extenderse. Era la calma de quien ya no tiene nada que perder. Podría haberme ido, haber corrido a mi auto y haberme alejado de allí para siempre, pero una voz fría y decidida en mi interior me dijo que no. No iba a darles la satisfacción de verme huir destrozada. Me quedé quieta, respiré hondo y sentí cómo el dolor se transformaba en una determinación de acero. Van a ver quién soy, pensé. No la persona que ustedes querían que fuera, sino la que yo misma construí. Recordé lo que tenía en el maletero de mi auto, guardado en una funda protectora, mi uniforme de gala de la Marina de los Estados Unidos. Lo había traído por si acaso, aunque mi plan inicial era evitar cualquier tipo de atención. Pero ahora, ese uniforme se sentía como mi única armadura, la única verdad en medio de un mar de mentiras y apariencias. Ya no me importaba encajar, ya no me importaba su aprobación. Caminé con la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas, y salí de la recepción. No me estaba rindiendo. Me estaba preparando para la batalla. Una batalla que no pelearía con gritos ni lágrimas, sino con la silenciosa y contundente fuerza de mi propia identidad. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, cada paso se sentía pesado, como si estuviera arrastrando cadenas invisibles. El sonido de la música y las risas se desvanecía detrás de mí, reemplazado por el zumbido en mis oídos. Sentía las miradas de los invitados clavadas en mi espalda, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Nadie se acercó, nadie dijo una palabra. Eran espectadores de mi ejecución social, y mi padre había sido el verdugo. Cada auto de lujo que pasaba parecía burlarse de mi viejo sedán, un recordatorio más de lo fuera de lugar que estaba en ese mundo. Era como si el universo entero estuviera conspirando para recordarme que yo no pertenecía, que mi existencia era una mancha en su lienzo perfecto de opulencia y éxito. Llegué a mi auto y me encerré dentro. El silencio del interior fue un alivio ensordecedor. Dentro de mi coche, el aire se sentía espeso, cargado con mi propia humillación. Apoyé la frente en el volante, el plástico frío contra mi piel ardiente. Por un momento, me permití sentirlo todo: la rabia, la tristeza, la impotencia. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Vi mis ojos, enrojecidos pero secos. Las lágrimas no venían. En su lugar, había una chispa de algo más, algo que se negaba a ser extinguido. ¿Quién era yo? ¿Era realmente el error que mi padre veía? ¿O era la mujer que había liderado misiones en aguas peligrosas, la que había ganado el respeto de sus subordinados a base de coraje y no de un apellido? En el asiento trasero, cubierta por una funda de lona, estaba la respuesta. Era mi uniforme de gala. Tocar esa funda fue como tocar un ancla en medio de una tormenta. Era mi verdad, mi historia, mi valor. Un recuerdo vívido me asaltó, tan claro como si estuviera sucediendo de nuevo. Tenía 19 años y estaba en el despacho de mi padre, en nuestra casa de Coral Gables. Le acababa de anunciar mi decisión de alistarme en la Marina. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de desdén. «¿Estás loca?», me gritó, su voz retumbando contra las paredes forradas de caoba. «Eso es para gente sin futuro, para los que no tienen opciones. Eres una gaviria. No vas a arrastrar nuestro nombre por el lodo para jugar a ser soldadito». No trató de entenderme. Para él, mi elección no era un llamado al servicio, sino un acto de rebeldía deliberado, una bofetada a todo lo que él representaba.
Ese día me desheredó emocionalmente, mucho antes de hacerlo con palabras en la boda de mi hermano. Mientras tanto, la vida de Mateo era una procesión de triunfos celebrados públicamente. Recuerdo la fiesta extravagante que mis padres organizaron cuando se graduó de Wharton, con un catering que costó una fortuna y un Rolex de oro como regalo. Cada vez que cerraba un trato millonario, mi padre compraba una página en una revista de finanzas para anunciarlo. Su éxito era el éxito de la familia, un activo que se exhibía con orgullo. Mis ascensos en la marina, mis medallas, mis cartas de recomendación, todo era recibido con un silencio sepulcral. Si alguna vez intentaba compartir algo sobre mi vida, mi madre cambiaba de tema rápidamente, o mi padre simplemente se levantaba y se iba de la habitación. La injusticia no era un evento aislado, era el aire que había respirado toda mi vida. Con manos temblorosas pero decididas, comencé a cambiarme dentro de la estrechez de mi auto. Quitarme el vestido fue como despojarme de la piel de la hija invisible y decepcionante que ellos habían creado. Ponerse el uniforme fue un ritual. La camisa blanca, almidonada y nítida. Los pantalones azul marino, perfectamente planchados. Cada botón dorado que abrochaba, cada insignia que ajustaba en el cuello, se sentía como una pieza de armadura que se encajaba en su lugar. Eran símbolos de mérito, ganados con sudor, sacrificio y noches sin dormir a miles de kilómetros de este mundo de fiestas y apariencias. No era un disfraz, era mi verdadera identidad, la que había forjado lejos de sus juicios y expectativas. Al mirarme de nuevo en el espejo, ya no vi a la niña herida. Vi a la capitana de corbeta Sofía Gaviria. El peso de la chaqueta sobre mis hombros era familiar y reconfortante. No era solo el peso de la tela, sino el de la responsabilidad, el del honor, el de la confianza que otros habían depositado en mí. Pensé en mi equipo, en los hombres y mujeres que me miraban esperando órdenes claras y un liderazgo firme en momentos de crisis. Ellos no sabían quién era mi padre, ni cuánto dinero tenía mi familia. No les importaba. Me respetaban por mi capacidad, por mi integridad, por ser la persona que estaba a su lado en las buenas y en las malas. Ese respeto era real, tangible, ganado a pulso. Era un tesoro que el dinero de mi padre jamás podría comprar y que sus palabras hirientes no podían devaluar. En ese instante, la necesidad de su aprobación se evaporó por completo. Caminé de regreso a la finca, y esta vez, mi andar era diferente. Ya no me encorvaba para pasar desapercibida. Mis hombros estaban rectos, mi barbilla en alto, mis pasos firmes y medidos. El uniforme imponía una disciplina que se manifestaba en cada movimiento. Los mismos invitados que antes me habían mirado con desprecio, ahora se giraban con una expresión de desconcierto. Sus ojos se fijaban en las medallas de mi pecho, en las insignias de mi rango. Ya no veían a la pariente pobre y fracasada. Veían a una oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y esa imagen no encajaba en la narrativa que mi padre les había vendido. El poder había cambiado de manos, y ni siquiera había tenido que decir una palabra. A medida que me acercaba, la música de la fiesta volvía a filtrarse en mi conciencia. El sonido de una banda en vivo tocando una canción pop, las risas forzadas, el tintineo constante de las copas de champán. Todo me parecía increíblemente superficial, como una obra de teatro mal escrita. Me sentí completamente ajena a esa escena, como una antropóloga observando una tribu extraña. Esa distancia emocional me dio una claridad que nunca antes había tenido. Estaba viendo a mi familia y su círculo por lo que realmente eran, personas atrapadas en una jaula dorada, obsesionadas con símbolos vacíos de estatus, incapaces de reconocer el valor real de una persona. Y por primera vez, en lugar de anhelar ser parte de eso, sentí una profunda lástima por ellos. Me detuve en el umbral del gran salón, oculta por una columna adornada con flores blancas. Desde allí, tenía una vista perfecta. Mi padre, en el centro de un nuevo grupo, gesticulaba animadamente, con la cara enrojecida por el vino y la arrogancia. Mi madre flotaba entre las mesas,
su sonrisa una máscara perfectamente aplicada para ocultar su perpetua resignación. Y Mateo, el novio, el rey de la fiesta, recibía abrazos y felicitaciones, ajeno a todo lo que no fuera su propio protagonismo. Para ellos, yo ya no existía. El desagradable incidente había sido borrado de sus mentes, un pequeño inconveniente en un día por lo demás perfecto. Verlos así, tan cómodos en su negación, fue la confirmación final de que yo no tenía nada que hacer allí. Una ola de tristeza me invadió, pero era una tristeza tranquila, de aceptación. Era el duelo por la familia que nunca tuve y que nunca tendría. Durante años, había mantenido viva una pequeña y tonta esperanza de que algún día me verían, de que reconocerían mi valor, de que me querrían por ser quien soy. Esa esperanza murió en ese instante, junto a esa columna, mientras observaba su farsa, y con su muerte, sentí una ligereza inesperada. Ya no estaba atada a sus expectativas, ya no estaba luchando por un amor que nunca me darían. Era libre. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado de la carga de intentar ser alguien que nunca fui. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de perfume caro y falsedad. Esto ya no se trataba de ellos. No era una venganza ni un intento de humillarlos como ellos me habían humillado a mí. Se trataba de mí. Se trataba de reclamar mi propia historia, de honrar cada sacrificio, cada desafío superado. Se trataba de pararme en mi verdad, con la cabeza alta, en el mismo lugar donde habían intentado borrarme. Era un acto de autoafirmación silenciosa. Iba a mostrarles, no para que me aceptaran, sino para que entendieran que su juicio ya no tenía poder sobre mí. Con esa resolución ardiendo en mi pecho, di un paso adelante, saliendo de la sombra de la columna y entrando en el resplandor del salón. Cada paso que di al regresar al salón se sentía como un golpe de tambor. El murmullo de las conversaciones se detuvo en ondas a medida que avanzaba, como si mi presencia fuera una piedra arrojada a un estanque en calma. Los invitados, con sus copas de champán a medio camino de los labios, se giraron para mirar. Sus ojos, que antes me habían ignorado o mirado con lástima, ahora estaban llenos de una mezcla de desconcierto y curiosidad. Mi uniforme, oscuro y nítido, era una mancha de realidad en su mundo de colores pastel y sonrisas de seda. No buscaba la mirada de nadie, pero sentía el peso de todas ellas sobre mí. Mantuve la vista al frente, mi postura erguida, dejando que el silencio que crecía a mi alrededor hablara por mí. Ya no era la prima pobre o la hija extraña. Era una incógnita que no sabían cómo resolver. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Un siseo que se extendió por la sala. ¿Esa es la hija de Alejandro? Escuché a una mujer preguntarle a su marido. Creí que no había hecho nada con su vida. Otro hombre, un socio de mi padre, me miró de arriba a abajo, su ceño fruncido tratando de procesar la imagen. La narrativa de mi padre se estaba desmoronando en tiempo real. Él, ajeno a todo, seguía de espaldas a mí en el centro de la pista de baile, gesticulando con su copa mientras contaba otra de sus historias de éxito. Cada segundo que pasaba sin que él se diera cuenta aumentaba la tensión en el aire. Los invitados se miraban entre sí, y luego a él, con una anticipación casi morbosa, esperando el momento en que el anfitrión de la fiesta se enfrentara a la verdad que acababa de entrar por la puerta. Un viejo amigo de la familia, el señor Ramírez, un abogado que siempre me había mirado con condescendencia, fue el primero en acercarse. Su intención era clara. Venía a reprenderme, a preguntarme qué demonios creía que estaba haciendo al causar semejante escena. Se paró frente a mí, su rostro una máscara de desaprobación. Abrió la boca para hablar, pero sus ojos se desviaron hacia las insignias en mi cuello y las cintas de medallas en mi pecho. Vi el momento exacto en que su cerebro conectó las piezas. Él había servido en su juventud, en otra guerra, en otro tiempo. Su expresión se transformó. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una confusión que bordeaba el respeto. Cerró la boca, me dio un asentimiento corto y rígido, y se alejó sin decir una palabra. Fue la primera grieta en su muro de prejuicios. Fue entonces cuando mi madre me vio.
Estaba al otro lado del salón, ajustando un arreglo floral en una de las mesas. Su mirada se cruzó con la mía y su sonrisa se congeló. La copa que sostenía se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, pero nadie pareció oírlo. El sonido fue ahogado por el silencio colectivo que ahora llenaba el espacio. Sus ojos se abrieron con pánico, no por mí, sino por el escándalo. Vislumbró el desastre social, la mancha en el día perfecto de su hijo. Comenzó a caminar hacia mí, con pasos vacilantes, su rostro suplicándome en silencio que me fuera, que desapareciera, que no arruinara la fiesta. Su miedo no era por mi dolor, sino por la vergüenza que mi verdad podría traerles. Mi hermano Mateo, el flamante novio, me vio justo después. Estaba posando para una foto con su esposa, su sonrisa de $1.000.000 pegada en la cara. Cuando sus ojos se posaron en mí, la sonrisa se evaporó. La lástima que había visto antes en su rostro fue reemplazada por una furia fría y contenida. Para él, esto no era sobre mi humillación. Era un acto egoísta para robarle el protagonismo en su gran día. Le susurró algo a su esposa, quien me miró con total desconcierto, y comenzó a caminar hacia mí con la mandíbula apretada. Podía ver la tormenta en sus ojos. Se sentía traicionado, no porque me hubieran herido, sino porque me atrevía a existir de una manera que él no podía controlar. La confrontación era inminente, un choque de trenes a cámara lenta. Justo cuando Mateo y mi madre estaban a punto de alcanzarme, creando una pinza de reproche familiar, una figura se interpuso. Era un hombre mayor, de cabello plateado y una postura impecable, vestido con un traje que gritaba poder silencioso. No lo reconocí. Se dirigió directamente hacia mí, ignorando por completo a mi familia que se acercaba. Sus ojos, agudos y entrenados, recorrieron mi uniforme, deteniéndose en las insignias de mi rango. Extendió su mano, su voz resonando con una autoridad natural en el silencio del salón. Capitana de corbeta Gaviria, dijo, usando mi título completo. Soy el general retirado Thompson. Es un honor tenerla entre nosotros. Cada palabra fue pronunciada con una claridad y un respeto que yo nunca había recibido en esa casa. El efecto fue instantáneo. La palabra «general» y el título «capitana de corbeta» cayeron en la sala como dos yunques. Las conversaciones restantes se extinguieron. La música de la banda pareció vacilar. Mi madre se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Mateo frenó su avance, su ira momentáneamente eclipsada por la pura confusión. ¿Un general? ¿Aquí? ¿Y por qué le estaba mostrando ese nivel de deferencia a su hermana? La que supuestamente era un fracaso. La dinámica de poder en la sala se invirtió en ese segundo. Ya no era la paria, era una oficial condecorada, validada por alguien cuya autoridad superaba con creces la autoridad del dinero de mi padre. Finalmente, el revuelo llegó a oídos de mi padre. Dejó su historia a medias, molesto por la interrupción. Se dio la vuelta con una expresión de fastidio, listo para regañar a quien hubiera causado el alboroto. Y entonces me vio. Vio mi uniforme. Vio al general Thompson estrechando mi mano. Su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones en menos de 3 segundos. Primero, una confusión absoluta. Luego, una incredulidad paralizante. Y finalmente, una rabia oscura y profunda que le subió desde el estómago y le tiñó la cara de un rojo violáceo. La copa de vino en su mano tembló, derramando unas gotas de tinto sobre la alfombra persa. Su mundo, su control, su narrativa perfecta, se estaban haciendo añicos frente a todos sus amigos y socios. El general Thompson, ya sea por diplomacia o por genuina ignorancia del drama familiar, continuó su conversación conmigo como si estuviéramos en una recepción militar. No sabía que Alejandro tuviera una hija en la Marina, comentó, su voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran. Y con una hoja de servicios tan notable, añadió, haciendo un gesto hacia las cintas en mi pecho, que representaban misiones en el extranjero y menciones por valor. No solo me estaba reconociendo, me estaba legitimando. Estaba traduciendo mi vida a un lenguaje que esa gente entendía.
El lenguaje del estatus, del rango y del logro verificable se había convertido, sin saberlo, en mi escudo y mi portavoz, desarmando a mi familia antes de que pudieran pronunciar una sola palabra de ataque. La tensión en la finca de Key Biscayne se volvió casi insoportable. La banda había dejado de tocar por completo. Los camareros se quedaron inmóviles con sus bandejas. Cada invitado era ahora un espectador de este drama silencioso. Mi familia estaba atrapada, expuesta. No podían atacarme sin parecer unos monstruos frente a un general respetado, pero tampoco podían aceptar esta nueva realidad que los dejaba como mentirosos y tiranos. Me mantuve en silencio, dejando que mi uniforme y la presencia del general hablaran por mí. No había levantado la voz, no había derramado una lágrima, pero había ganado la batalla más importante de mi vida. El aire vibraba, esperando el siguiente movimiento, la palabra o el gesto que haría que todo el castillo de naipes de mi familia se derrumbara definitivamente. Mi padre intentó recuperar el control de la situación. Soltó una risa forzada, un sonido áspero y poco natural que resonó en el silencio. «¡Ah, mi Sofía!», exclamó, dándole una palmada en la espalda al general Thompson como si fueran viejos amigos. Siempre tan dramática con sus pasatiempos. La palabra pasatiempos la escupió con un desdén apenas disimulado, un último y patético intento de reducir mi carrera a un simple capricho, a un juego de disfraces. Quería que todos volvieran a su guión original, donde yo era la nota discordante y él, el magnánimo patriarca que toleraba mis excentricidades. Pero el daño ya estaba hecho. Nadie se rió esta vez. Sus socios lo miraban con una nueva curiosidad. Sus sonrisas se habían congelado, y en sus ojos podía ver una pregunta silenciosa. «¿Qué más nos has ocultado, Alejandro?» Pero el general Thompson no era un hombre que se dejara manipular. Ignoró por completo el intento de mi padre de minimizar la situación. Mantuvo su mirada fija en mí, una mirada de respeto profesional que me anclaba en medio de la tormenta. «Un pasatiempo bastante serio, diría yo», replicó con una voz serena pero firme, que cortó el aire. Luego se dirigió de nuevo a mí. «¿Esa es la medalla de encomio de la Marina?» Vi que sirvió en el Golfo de Adén, una zona complicada. Estuve al mando del Comando Central hace unos años. Sé lo que se vive allí. Cada palabra era una validación, un ladrillo más en el muro de mi verdad. Estaba exponiendo, sin querer, la magnitud de la mentira de mi padre. Los invitados escuchaban con la boca abierta, conectando los puntos, entendiendo que mi vida era mucho más que un error. Mi madre fue la siguiente en reaccionar. Se acercó a mí rápidamente, sus tacones haciendo un sonido agudo y nervioso sobre el mármol. No me miró a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto sobre mi hombro, como si no pudiera soportar enfrentarse a mí. «Sofía, por favor», susurró, su voz un siseo desesperado y tembloroso. «¿Qué crees que estás haciendo? Estás arruinando el día de tu hermano. Piensa en él, en su esposa. Esto es una vergüenza». Su súplica no era por mi dolor, no era una disculpa por la humillación que había sufrido. Era puro pánico social. Mi existencia, mi verdad, era un inconveniente, una mancha en su perfecta fotografía familiar. En su mundo, la apariencia de felicidad era infinitamente más importante que la felicidad misma. Su cobardía me dolió de una forma sorda y profunda. Entonces llegó Mateo. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, era una máscara de furia pálida. Se paró a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su ira. No gritó. Su ataque fue mucho más insidioso. «Tenías que ser tú, ¿verdad?», me espetó en voz baja, para que solo yo y nuestra madre pudiéramos oírlo. «No podías dejar que tuviera un solo día para mí. Un solo día. Siempre tienes que encontrar la manera de ser el centro de atención con tu drama y tus problemas». La injusticia de su acusación me robó el aliento. Él, el sol alrededor del cual toda la familia había girado durante décadas, me acusaba de robarle el protagonismo. No veía mi dolor, solo veía su escenario invadido. Para él, mi humillación era irrelevante. Mi reacción
en cambio, era un acto de sabotaje egoísta. A sus ataques, a sus súplicas, a su ira, respondí con la herramienta más poderosa que había aprendido en la Marina: la disciplina del silencio. No les di el melodrama que esperaban. No les di las lágrimas que habrían justificado su narrativa de que yo era inestable. Me giré ligeramente para mirar al general Thompson y respondí a su pregunta con una voz tranquila y firme. Sí, señor. Fueron un par de despliegues difíciles, pero conté con un equipo excelente. Mi calma los desarmó. Mi padre me miraba boquiabierto. Mi madre retrocedió un paso como si la hubiera abofeteado, y Mateo apretó los puños, frustrado por mi falta de reacción. Estaban acostumbrados a una Sofía que se encogía o se defendía débilmente. No conocían a esta mujer. No sabían cómo pelear contra alguien que se negaba a entrar en su campo de batalla. Pude sentir un cambio sutil pero definitivo en la atmósfera de la sala. Varios de los socios de mi padre, hombres de negocios que valoraban la fuerza y el éxito por encima de todo, comenzaron a mirarlo de reojo. Sus expresiones ya no eran de admiración, sino de reevaluación. Podía leer sus pensamientos. Alejandro Gaviria, el hombre que presumía de cada contrato, de cada auto nuevo, de cada logro de su hijo, ¿nunca había mencionado que su hija era una oficial naval condecorada? La omisión era tan grande que solo podía significar una de dos cosas. O era un mentiroso, o estaba avergonzado de algo que la mayoría de la gente consideraría un honor. La fachada de hombre poderoso y patriarca perfecto de mi padre estaba empezando a agrietarse, y todo por mi silenciosa presencia. En medio de esa tensión insoportable, la organizadora de la boda, una mujer con un auricular y una expresión de pánico controlado, se abrió paso entre la multitud. Con una sonrisa tensa, anunció por un micrófono que la ceremonia de votos estaba a punto de comenzar en los jardines y pidió a los invitados que por favor tomaran asiento. Fue como si hubiera soltado una válvula de presión. La gente comenzó a moverse, aliviada de tener una dirección, una forma de escapar de la incómoda escena. Para mi familia, fue un respiro momentáneo, una oportunidad de reagruparse, pero también planteó una nueva crisis inmediata. ¿Qué iban a hacer conmigo ahora? La procesión hacia la ceremonia se había convertido en un campo minado social. Decidí por ellos. Mientras los invitados salían hacia los jardines adornados con arcos de flores blancas y sillas doradas, yo comencé a caminar también, pero no hacia la primera fila reservada para la familia. No busqué un lugar entre ellos. Mi intención era simple: observar desde la distancia, ser testigo del evento sin formar parte de la farsa. Encontré un lugar perfecto, de pie, en la parte de atrás, junto a un viejo roble cuya sombra me ofrecía un discreto anonimato. Desde allí podía verlo todo. Mi familia, ya sentada en la primera fila, se giraba constantemente para buscarme. Sus rostros eran una mezcla de alivio y ansiedad. Dejarme allí, sola, los hacía quedar como unos monstruos. Invitarme a sentarme con ellos era admitir una derrota que su orgullo no podía soportar. La música nupcial comenzó a sonar, una melodía suave de violines que contrastaba violentamente con la tensión en el aire. El oficiante, un hombre de aspecto amable, se situó en su lugar y se aclaró la garganta, listo para comenzar. Fue entonces cuando vi al general Thompson, que se había sentado unas filas más atrás, hablar discretamente con uno de los coordinadores del evento. Le dijo algo breve, señalando sutilmente con la cabeza en mi dirección. El coordinador, un joven con el rostro pálido por el estrés, asintió rápidamente y se apresuró a llegar al lado del oficiante. Le susurró algo al oído. Vi cómo los ojos del oficiante se abrían de par en par. Me buscó entre la multitud, y cuando nuestras miradas se encontraron, su expresión cambió. Me dedicó un asentimiento respetuoso. El oficiante levantó una mano, y la música de los violines, que había comenzado a hincharse para la entrada de la novia, se detuvo abruptamente. Un silencio absoluto, más profundo y pesado que el anterior, cayó sobre los jardines. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos. Mi padre se irguió en su asiento, frunciendo el ceño,
claramente molesto por esta nueva interrupción. Mi madre se llevó una mano al collar de perlas, un gesto nervioso que la delataba. Mateo miró a su futura esposa con una sonrisa forzada, tratando de asegurarle que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. El aire estaba cargado de electricidad, como los segundos antes de que caiga un rayo. El oficiante respiró hondo, se acercó al micrófono y su voz, ahora solemne y resonante, se preparó para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. «Por favor», comenzó el oficiante, y su voz, amplificada por el micrófono, resonó con una solemnidad inesperada en los jardines de Key Biscayne. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Yo contuve la respiración, sin saber qué esperar. Entonces, pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria para siempre. Les pido a todos que se pongan de pie. Hubo un murmullo de confusión. La gente se miró, preguntándose si se trataba de alguna nueva tradición de boda. El oficiante levantó la mirada. Sus ojos encontraron los míos en la parte de atrás, y con una claridad que cortó el aire, añadió: «La capitana de corbeta está presente». El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. El sol pareció congelarse en el cielo. Solo existía el eco de esas palabras, suspendidas en un silencio absoluto y ensordecedor. El silencio se rompió por el sonido vacilante de sillas de madera raspando contra la hierba. Lenta, torpemente, la gente comenzó a levantarse. No era un movimiento fluido y respetuoso, sino uno lleno de confusión. Vi los rostros de los socios de mi padre, hombres que minutos antes se habían reído de mí, ahora con las cejas arqueadas, sus miradas yendo del oficiante hacia mí, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Sus esposas, con sus vestidos de seda y sus joyas de Tiffany, se pusieron de pie con una rigidez incómoda, sus sonrisas de fiesta reemplazadas por máscaras de puro asombro. La risa se había extinguido, reemplazada por una vergüenza colectiva y palpable. Eran los testigos de mi humillación, y ahora, sin quererlo, se convertían en los testigos de mi reivindicación. Busqué a mi padre en la primera fila. Su reacción fue todo lo que yo no esperaba, y al mismo tiempo, exactamente lo que merecía. El vino que estaba bebiendo pareció atorársele en la garganta. Se atragantó, soltando una tos seca y violenta que nadie se atrevió a notar. Su rostro, antes rojo de arrogancia, se drenó de todo color, volviéndose de un blanco ceroso y enfermizo. La copa de cristal, esa misma que había levantado para sentenciarme, se deslizó de sus dedos temblorosos y cayó sobre la hierba con un ruido sordo. No se rompió, pero la mancha de vino tinto que se extendió sobre el césped perfectamente cuidado pareció una herida abierta. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. El patriarca, el rey de su pequeño imperio, había sido destronado en un instante. A su lado, mi madre se deshizo. Su cuerpo entero tembló, un espasmo violento que sacudió su figura perfectamente compuesta. Su mano, adornada con el enorme anillo de diamantes que mi padre le regaló en su aniversario, voló hacia su boca para ahogar un grito. Sus ojos, fijos en mí, estaban desorbitados, llenos de un terror que iba más allá de la vergüenza social. Era el terror de la verdad. En ese instante, creo que por primera vez vio la magnitud de su complicidad, la profundidad de su silencio. Vio a la hija que habían ignorado, a la mujer que habían despreciado, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que habían estado adorando al Dios equivocado. El collar de perlas que llevaba parecía ahora una soga, apretándose alrededor de su cuello mientras luchaba por respirar. Y Mateo, mi hermano, el novio, el centro del universo de esta familia, su reacción fue la más silenciosa y, para mí, la más devastadora. Se quedó sentado por un segundo más que los demás, como si sus piernas se negaran a obedecer. Cuando finalmente se puso de pie, su rostro era una hoja de papel en blanco. La incredulidad luchaba contra la furia en sus ojos. Miró a nuestro padre, buscando una explicación, una negación,
algo que le devolviera el control de su día perfecto. Pero nuestro padre no tenía nada que ofrecerle. Luego, su mirada volvió a mí. No había odio en ella, ni siquiera ira, solo una comprensión hueca y vacía. Se dio cuenta de que su éxito, construido sobre los cimientos de mi supuesto fracaso, era una farsa. Su día, su momento, había sido eclipsado no por un acto mío, sino por la simple y llana verdad de quién era yo. En medio de todo ese caos emocional, yo no sentí una oleada de triunfo. No hubo satisfacción en verlos desmoronarse. Lo que sentí fue una calma profunda y solemne. Era como si una carga que había llevado sobre mis hombros toda mi vida se hubiera disuelto en el aire. Me mantuve erguida, con la barbilla en alto, mi mirada fija en el horizonte, más allá de ellos, más allá de la boda. Sentía sus miradas quemándome la piel, pero ya no me importaba. No necesitaba su aprobación ni su arrepentimiento. El respeto que se me estaba mostrando no venía de ellos, sino de un código de honor que ellos nunca entenderían. Estaba siendo reconocida por mis méritos, no por mi apellido. Y esa validación, que venía de un mundo completamente ajeno al suyo, era la única que siempre había importado. El general Thompson, que había permanecido de pie desde el principio, me dio un leve asentimiento, una señal de aprobación de un soldado a otro. Su postura erguida y su expresión serena anclaban la escena, dándole una legitimidad innegable. Él era la prueba viviente de que esto no era una broma ni un malentendido. Su respeto silencioso era un veredicto. Era el juez y el jurado en el tribunal de la opinión pública que tanto valoraba mi familia. Su simple presencia había transformado mi uniforme de un disfraz a un símbolo de honor, y a mí de error a heroína. Él no lo sabía, pero en ese momento me había devuelto una dignidad que mi propia familia se había pasado la vida tratando de arrebatarme. La dinámica de poder se había invertido de una manera tan completa que era casi poética. El dinero, los autos de lujo, los relojes caros, todo lo que mi familia usaba para medir el valor de una persona, de repente parecía ridículo, insignificante. Un uniforme de la Marina de los Estados Unidos, ganado con sudor, sangre y sacrificio, valía más que toda su fortuna combinada. La opulencia de la boda, con sus flores importadas y su champán francés, se convirtió en un escenario vulgar para su propia caída. Habían intentado borrarme de su historia, pero en su intento, solo habían logrado que mi historia fuera la única que importara. La hija invisible se había convertido en la figura central, y ellos, en meros espectadores de su propia irrelevancia. Tras una pausa que pareció durar una eternidad, el oficiante se aclaró la garganta. La atención de la sala volvió a él, aunque la tensión seguía siendo casi palpable. Con una voz clara y respetuosa, añadió, en nombre de todos los presentes, agradecemos a la capitana de corbeta Gaviria por su servicio a nuestro país. Fue un golpe de gracia. No solo me había identificado, sino que había enmarcado mi presencia en términos de patriotismo y sacrificio, dos conceptos que nadie en esa audiencia se atrevería a cuestionar. Le dio a mi familia una última pala para que cavaran su propia tumba. ¿Cómo podían, después de eso, justificar haber tratado a una veterana condecorada como un paria? Cada palabra del oficiante era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. El oficiante finalmente hizo un gesto para que todos se sentaran. El movimiento fue lento, casi reacio. La ceremonia nupcial continuó, pero era una pantomima. Las palabras del oficiante sobre el amor, el honor y la lealtad sonaban huecas, irónicas. Pude ver a la novia, una mujer que apenas conocía, lanzando miradas nerviosas a Mateo, su rostro una mezcla de confusión y aprensión. El día de sus sueños se había convertido en una pesadilla social. Mi hermano intentaba sonreír, pero era una mueca grotesca. Mi padre miraba fijamente al frente, su rostro una máscara de piedra, pero podía ver el tic nervioso en su mandíbula. Mi madre no paraba de retorcer un pañuelo de seda en sus manos. La perfecta familia Gaviria se había roto, y todos los presentes eran testigos. Yo no me senté. Permanecí de pie en la parte de atrás,
bajo la sombra protectora del viejo roble, observando la farsa por un minuto más. No sentía odio, solo una tristeza inmensa por el tiempo perdido, por el amor que nunca fue. Ya no había nada para mí allí. Mi punto había sido demostrado, no con gritos ni acusaciones, sino con la silenciosa dignidad de mi propia existencia. Con una última respiración profunda, me di la vuelta. Mis pasos sobre la hierba fueron silenciosos mientras me alejaba de la ceremonia, de la finca, de ellos. No miré hacia atrás. Mi presencia había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Los dejé allí, sentados en la primera fila de las ruinas de su propio mundo, obligados a enfrentar la verdad de quién era yo, y la verdad aún más dolorosa de quiénes eran ellos. Mientras conducía para alejarme de esa finca en Key Biscayne, no lloré. Esperaba sentir un torrente de lágrimas, una explosión de rabia o incluso una pizca de triunfo, pero no sentí nada de eso. Lo único que había era un silencio profundo y absoluto, tanto dentro de mi viejo auto como dentro de mi alma. Era el silencio que queda después de una tormenta devastadora, cuando todo ha sido arrasado y solo queda la calma de la destrucción. Apagué la radio, que seguía sintonizada en alguna estación de música pop, y conduje con las ventanas cerradas, escuchando únicamente el zumbido del motor. Cada milla que ponía entre la boda y yo se sentía como si estuviera quitándome una capa de piel vieja y pesada. No estaba huyendo. Por primera vez en mi vida, estaba avanzando hacia mi propio territorio, dejando atrás un país extranjero donde nunca había hablado el idioma. Pasaron 3 días antes de que intentaran contactarme. No fue una llamada, por supuesto. Fue un mensaje de texto de mi madre. La pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre. Y por un segundo, mi corazón dio un vuelco por la costumbre. El mensaje era corto y no contenía ni una pizca de arrepentimiento. Tu padre tuvo que ver a un médico por la presión alta. El escándalo que provocaste ha sido devastador para todos. Espero que por fin estés satisfecha. Leí esas palabras una y otra vez, y la vieja Sofía, la que buscaba aprobación, habría sentido una punzada de culpa. Pero la mujer que leyó ese mensaje ya no era ella. Vi el texto por lo que era, un último y patético intento de controlarme a través de la culpa. No respondí. Simplemente borré el mensaje y bloqueé su número. El puente que nos unía, frágil y podrido, acababa de derrumbarse, y fui yo quien soltó la cuerda. La siguiente noticia me llegó a través de una prima con la que mantenía un contacto esporádico. Me contó, con una mezcla de chisme y asombro, que la luna de miel de Mateo había sido un completo desastre. Aparentemente, la familia de su nueva esposa, gente de dinero viejo, que valoraba la reputación por encima de todo, había quedado horrorizada. La historia de cómo Alejandro Gaviria había humillado públicamente a su hija, una oficial condecorada de la Marina, se extendió como la pólvora en sus círculos exclusivos. El matrimonio de mi hermano, que debía ser la alianza perfecta entre 2 dinastías, comenzó bajo una nube de vergüenza. Mateo, el hijo dorado, ahora estaba manchado por el drama de su propia familia. Su día perfecto se había convertido en una anécdota bochornosa que la gente susurraba en los clubes de campo y las galas de caridad. Las consecuencias para mi padre fueron más lentas, pero mucho más profundas. El general Thompson, sin quererlo, había iniciado un incendio que mi padre no pudo apagar. Varios de sus socios más importantes, hombres conservadores con fuertes lazos militares o un profundo sentido del honor, comenzaron a distanciarse. Cancelaron almuerzos, no devolvieron llamadas. El incidente en la boda había revelado una faceta de Alejandro que no encajaba con la imagen de líder fuerte e íntegro que había cultivado durante décadas. Ya no era solo un empresario implacable. Era un hombre que había deshonrado públicamente a su propia hija. En su mundo, donde la percepción lo es todo, esa mancha era indeleble. Su imperio, construido sobre una base de reputación y poder, comenzó a mostrar grietas finas pero profundas. Había perdido algo mucho más valioso que el dinero, el respeto incondicional de sus pares. Una semana después de la boda,
recibí un correo electrónico a mi dirección oficial de la Marina. Era del general Thompson. El mensaje era breve y directo, como cabría esperar de un hombre de su calibre. Se disculpaba si su intervención había causado un conflicto familiar no deseado, pero explicaba que no podía permanecer en silencio mientras un miembro del servicio no recibía el respeto que merecía. La última línea del correo fue la que me hizo detenerme. Su servicio le hace un gran honor a este país y a su apellido, capitana, lo reconozcan o no. Esa validación externa, de un extraño que encarnaba los valores que yo había elegido para mi vida, significó más para mí que cualquier palabra que mi familia pudiera haber pronunciado en 27 años. Imprimí ese correo y lo guardé. Era la única herencia que me importaba. Un mes después, Mateo me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde la boda. No había ira en su tono, sino un agotamiento hueco y desconcertado. No se disculpó, no directamente. En cambio, me describió el páramo en el que se había convertido su vida familiar. Me contó que nuestro padre apenas salía de su despacho, que nuestra madre lloraba en silencio en los jardines y que su nueva esposa lo miraba con una mezcla de lástima y recelo. Al final de su monólogo, me hizo la pregunta que realmente lo carcomía. ¿Por qué, Sofía? ¿Qué querías conseguir con todo esto? Mi respuesta fue tranquila, sin una pizca de acusación. Yo no quería conseguir nada. Mateo, le dije, yo solo existí en mi verdad por primera vez. Todo lo que pasó después fue obra de ustedes. Hubo un largo silencio en la línea antes de que colgara. Creo que, por primera vez, entendió. El último intento de mi familia por arreglar las cosas llegó 3 meses después. Mi madre apareció en la puerta de mi modesto apartamento, un lugar que nunca antes había visitado. Se veía frágil y fuera de lugar, como un pájaro exótico en una jaula equivocada. No dijo mucho. Simplemente me extendió un sobre. Dentro había un cheque de caja por una cantidad de dinero que me habría cambiado la vida unos años antes. Tu padre quiere que estés bien, susurró sin mirarme a los ojos. Era su lenguaje, la única forma que conocían de expresar amor, remordimiento o control. Con dinero. Miré el cheque, luego miré su rostro cansado. Sentí una oleada de compasión, no de ira. Empujé suavemente su mano hacia atrás. No necesito esto, mamá, le dije. Estoy bien. Cerré la puerta, y con ese gesto rechacé no solo su dinero, sino toda su definición de valor. Un año más tarde, estaba en el puente de un destructor en medio del Océano Índico. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Recibí un correo electrónico de mi prima con una foto adjunta. Era de la fiesta de Navidad en la mansión de Coral Gables. En el fondo, se podía ver la famosa pared de los logros. Había cambiado. En el centro, donde antes había un espacio vacío, ahora colgaba un retrato grande y profesional de mí, con mi uniforme de gala. Era un intento torpe y desesperado de reescribir la historia, de reclamarme ahora que mi valor había sido validado por otros. Miré la foto por un momento, la imagen de una extraña en una casa que ya no era mía. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni siquiera ironía. Simplemente borré el correo y volví a mirar el horizonte. Mi verdadera paz no vino de verlos caer, ni de su patético intento de redención. Vino en el momento en que me di la vuelta y me alejé de esa ceremonia. La historia de la boda de Mateo se convirtió en una especie de leyenda en su círculo social, una advertencia sobre la arrogancia. Pero para mí, fue simplemente el día en que dejé de esperar una invitación a una fiesta a la que nunca quise asistir. Mi cierre no fue una disculpa que nunca llegó, sino el reconocimiento de que mi familia no era la que me había tocado por sangre, sino la que elegí y me eligió a mí, la tripulación que ahora esperaba mis órdenes, confiando en mí. Y mientras sentía el rocío del mar en mi cara, a miles de kilómetros de distancia, supe, con una certeza absoluta, que finalmente había llegado a casa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que otros esperan.
Gracias por escuchar. Lo que aprendí ese día en los jardines de esa finca no fue a ganar una batalla contra mi familia. Fue mucho más profundo que eso. Aprendí a dejar de pelear una guerra dentro de mí. Durante años, busqué desesperadamente su aprobación, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si lograba algo que ellos consideraran valioso, finalmente me verían. Pero esa es una trampa. La lección universal que me dejó esa humillación pública fue que tu valor no es una propuesta que deba ser aprobada por un comité, ni siquiera si ese comité es tu propia familia. Tu valor es un hecho. Existe independientemente de que otros elijan reconocerlo o no. La verdadera victoria no fue ver sus rostros pálidos de asombro. Fue sentir, por primera vez, que su opinión ya no tenía el poder de definirme. Ese día entendí la naturaleza de su mundo. Era una jaula dorada, sí, pero seguía siendo una jaula. Sus vidas, construidas sobre el cimiento del estatus, la reputación y las apariencias, eran increíblemente frágiles. Dependían de la validación constante de los demás, de los socios, de los vecinos, de cualquiera que pudiera reflejarles la imagen de éxito que tanto necesitaban. Su juicio sobre mí nunca fue sobre mí en realidad. Era un reflejo de sus propias inseguridades y de su estrecha definición de lo que significa triunfar. Se aferraban a sus símbolos de poder, a sus autos de lujo y a sus relojes caros, porque en el fondo no tenían nada más. La verdadera riqueza, la que se forja en el carácter y la integridad, era una moneda extranjera que ellos no sabían cómo valorar. También aprendí que la dignidad es un arma silenciosa. No tuve que levantar la voz, ni lanzar una sola acusación. Mi calma fue mi mayor defensa. En un mundo que esperaba de mí lágrimas o un arrebato de histeria, mi silencio fue ensordecedor. Mi uniforme no fue un disfraz para la venganza, sino la piel que yo misma había elegido. Representaba cada decisión, cada sacrificio y cada gramo de disciplina que me había convertido en quien soy. A veces, la respuesta más poderosa a la humillación no es un contraataque, sino la simple y serena demostración de tu propia verdad. No tienes que descender a su nivel para ganarles. A menudo, basta con mantenerte firme en el tuyo, para que ellos se den cuenta de lo bajo que han caído. La lección más liberadora fue la de redefinir el significado de familia y mogar. Comprendí que la familia no siempre es la que te toca por lazos de sangre. A veces, la verdadera familia es la que te elige y la que tú eliges. Son las personas que te ven, te respetan y te apoyan por quien eres, no por el apellido que llevas o el papel que se supone que debes desempeñar. Mi hogar dejó de ser esa mansión en Coral Gables, un lugar frío lleno de recuerdos de invisibilidad. Mi hogar se convirtió en el puente de mando de un barco, en la camaradería de mi tripulación, en cualquier lugar del mundo donde mi trabajo tuviera un propósito y mi presencia fuera valorada. El hogar no es un lugar, es un sentimiento de pertenencia, y yo finalmente había encontrado el mío. Dejar ir la esperanza de que algún día cambiarían fue quizás la parte más difícil y, a la vez, la más necesaria de mi sanación. Todos llevamos dentro ese niño que anhela el amor y la aceptación de sus padres. Pero aferrarse a esa esperanza cuando te han demostrado una y otra vez que son incapaces de dártela, es como esperar que un desierto te dé agua. Es una sed que nunca se sacia. El momento en que acepté que nunca serían la familia que yo necesitaba, fue el momento en que dejé de ser una víctima de sus expectativas. Fue un duelo. Sí, el duelo por la familia que debería haber tenido. Pero después del duelo vino una paz inmensa. La paz de saber que ya no estaba encadenada a su aprobación para sentirme completa. La verdadera riqueza, la que perdura, no se mide en cheques ni en propiedades. Se mide en propósito, en honor y en la paz interior que proviene de vivir una vida auténtica. Ellos siguieron en su mundo de fiestas y apariencias, pero para mí, ese mundo ya no tenía color, ni sonido. Se había vuelto irrelevante. Mi fortuna no estaba en una cuenta bancaria, sino en el respeto ganado de mis compañeros, en la satisfacción del deber cumplido,
y en la certeza de saber que cada mañana me levantaba siendo fiel a mí misma. Esa es una riqueza que nadie te puede arrebatar, un legado que no se puede comprar ni vender. Es el tesoro que encuentras cuando dejas de buscarlo en los bolsillos de los demás y empiezas a cavar dentro de tu propia alma. Al final, tu historia es la única que importa. No dejes que nadie más la escriba por ti. No permitas que sus miedos, sus prejuicios o sus limitaciones dicten los capítulos de tu vida. Si te sientes invisible, si te han dicho que eres un error, recuerda que su visión es solo un reflejo de ellos, no una medida de tu valor. Eres el autor, el protagonista y el héroe de tu propio viaje. A veces, el acto más valiente es simplemente darte la vuelta, alejarte de la narrativa que te han impuesto y empezar a escribir tu propia leyenda, en tus propios términos. Tu verdad es tuya, y es el único estandarte que necesitas para conquistar el mundo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo insiste en que estás equivocado. Gracias por acompañarme hasta el final.